Demasiado grande, solo siéntate. Ella se sentó y descubrió la verdad más peligrosa. Ella nunca había sido alguien que tomara riesgos innecesarios. Siempre prefería la seguridad de su rutina, los caminos conocidos y las decisiones cuidadosamente calculadas. Esa mañana, sin embargo, algo la empujó a hacer algo diferente. Mientras caminaba por la ciudad, sus pasos la llevaron a un edificio antiguo que no recordaba haber visto antes. La fachada estaba cubierta de pintura desconchada y ventanas altas que reflejaban la luz del sol de una manera casi hipnotizante. Encima de la puerta principal, un cartel discreto decía, demasiado grande, solo siéntate. Ella se detuvo frente al cartel. La frase, extraña y directa, despertó una curiosidad que no podía ignorar. Nadie más pasaba por allí, la calle estaba silenciosa, con el sonido distante del tráfico y algunos pájaros cantando en las ramas cercanas. Respiró hondo. Sabía que lo lógico sería seguir su camino, regresar a la seguridad de su día a día, pero algo en su interior le decía que debía entrar. Al empujar la pesada puerta de madera, un leve crujido llenó el aire. Dentro, la luz era tenue, filtrada por cortinas que dejaban pasar rayos de sol que dibujaban formas caprichosas en el suelo. La sala era amplia, con sillas alineadas en filas perfectas, como si esperaran a un público que nunca llegaba. El aire tenía un aroma extraño, una mezcla de polvo antiguo y madera envejecida, que parecía contar historias silenciosas de todo lo que había ocurrido allí. Ella caminó lentamente por el pasillo central, sus dedos rozando los respaldos de las sillas. Cada una parecía cuidadosamente colocada, como si hubiera un propósito detrás de su orden exacta. Finalmente, llegó a una silla que parecía diferente de las demás, más grande, más sólida, con un tapizado que aunque gastado, parecía nuevo en comparación con las demás. Frente a ella, otra vez, una señal pequeña pero clara decía, solo siéntate. Se sentó. Fue un movimiento simple, casi automático, pero en ese instante, algo cambió. La silla crujió suavemente bajo su peso, y un leve zumbido recorrió la sala. No había nadie más allí, y aún así, la sensación de ser observada se volvió casi tangible. Miró a su alrededor, intentando encontrar una explicación lógica, pero no había cámaras, no había espejos, no había nadie. Solo ella y la sala silenciosa. Su mente comenzó a divagar. Pensó en las historias que había escuchado de lugares misteriosos en la ciudad, lugares que parecían inofensivos pero que escondían secretos antiguos. Pensó en cómo la curiosidad humana puede ser un motor poderoso, capaz de llevarnos a descubrir cosas que ni siquiera imaginamos. Y entonces se dio cuenta, no había vuelto atrás por miedo, sino porque quería entender. Quería saber qué significaba todo aquello y por qué se sentía tan extrañamente importante. Mientras permanecía sentada, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los rayos de luz formaban patrones extraños sobre las paredes, como símbolos que parecían moverse si los mirabas por demasiado tiempo. Cada silla tenía pequeñas marcas, raspaduras y nombres casi invisibles grabados en la madera. La sala parecía viva, como si cada objeto tuviera una historia esperando ser descubierta. El tiempo comenzó a pasar sin que ella lo notara. Minutos que se sentían como horas y horas que se desvanecían en segundos. Cada sonido pequeño se amplificaba, el crujido de la madera, el eco de su respiración, el leve roce de una cortina movida por la brisa. Empezó a sentir que la sala no era solo un lugar físico, sino un espacio que reaccionaba a su presencia, que esperaba algo de ella. Finalmente, una pregunta surgió en su mente, ¿qué estaba esperando que descubriera? No había una respuesta inmediata, solo un profundo sentimiento de que la verdad que estaba por aparecer sería importante, algo que cambiaría su manera de ver las cosas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. La sensación de estar a punto de presenciar algo significativo la mantenía alerta y, al mismo tiempo, cautivada. Se recostó un poco en la silla, tratando de calmar su mente.
Recordó pequeños consejos que su abuela le daba sobre cómo mantener la calma en situaciones desconocidas, respirar profundo, observar atentamente, confiar en uno mismo. Cada palabra parecía resonar en la sala, como si el lugar respondiera a sus pensamientos. Ella no estaba segura de que la esperaba, pero algo dentro de ella sabía que estaba en el umbral de un descubrimiento que cambiaría todo. En ese instante, un leve clic resonó desde debajo de la silla. No era fuerte, pero lo suficiente para hacerla reaccionar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, buscando su origen. Nada parecía fuera de lugar, y aún así, la sensación de que algo estaba a punto de revelarse se volvió abrumadora. Su curiosidad, que al principio había sido ligera, se transformó en una determinación silenciosa. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque no pudiera imaginar lo que sería. Así terminó la primera parte de su experiencia. Sentada en una silla que parecía común pero que ahora sabía que era especial, comenzó un viaje que la llevaría a descubrir secretos más grandes de lo que jamás había esperado. La sala, silenciosa y expectante, parecía contener la respiración junto a ella, como si supiera que este era solo el inicio de algo mucho más profundo. Después de varios minutos sentada en la silla, ella comenzó a notar algo extraño. La luz que entraba por las ventanas ya no parecía solo iluminar la sala, parecía señalar cosas. Algunos rayos dibujaban líneas sobre el piso que parecían caminos, rutas invisibles que invitaban a ser seguidas. Al principio pensó que su mente jugaba trucos, pero la curiosidad la empujó a moverse ligeramente y explorar cada pequeño detalle. Se levantó con cuidado, intentando no perder la sensación que había percibido al sentarse. Cada paso que daba resonaba suavemente en la madera, y el eco parecía responderle, como si la sala misma escuchara cada movimiento. Al caminar por el pasillo, observó marcas en la pared que antes no había notado, símbolos casi imperceptibles, como garabatos antiguos, alineados con precisión y que parecían contar una historia secreta. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de descubrir algo que nadie más había visto. Comenzó a tocar suavemente los símbolos, tratando de descifrar su significado. Cada uno parecía tener una textura diferente, algunos eran ásperos, otros suaves, algunos fríos al tacto y otros cálidos, como si la pared misma reaccionara a su curiosidad. Sintió una extraña conexión con el lugar, como si le hablara en un idioma silencioso que solo ella podía entender. Mientras exploraba, encontró una pequeña puerta oculta detrás de una cortina pesada. No había manilla, solo un pequeño relieve en la madera que parecía un símbolo idéntico a los que había visto antes. Se preguntó qué habría detrás. Su primer instinto fue retroceder y regresar a la seguridad de la silla, pero algo más fuerte que la duda la empujó a tocar el relieve. La puerta se abrió con un leve empujón, revelando un pasillo estrecho y oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde la sala principal. El aire del pasillo era diferente, más fresco, con un aroma sutil a madera antigua y polvo mezclado con algo indefinible que le dio escalofríos. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía multiplicarse, como si el espacio fuera más grande de lo que sus ojos podían percibir. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas de escritos y símbolos más complejos, como un lenguaje olvidado que había permanecido escondido durante años. Comenzó a leer algunos símbolos en voz baja, tratando de encontrar algún patrón. Notó que ciertos símbolos se repetían, formando figuras que parecían contar una historia de advertencias y descubrimientos. Se preguntó cómo alguien podía haber creado algo tan elaborado sin que nadie lo notara durante tanto tiempo. Cada símbolo parecía llevarla más profundo en la comprensión de un secreto que no estaba destinado a ser descubierto fácilmente. De repente, escuchó un leve sonido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y los símbolos en las paredes. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por la intensidad de la situación. Sintió que el lugar estaba vivo, que observaba cada uno de sus movimientos y que su presencia había activado algo que había estado dormido por años.
Cada paso que daba parecía más importante que el anterior, como si la llevara hacia un momento crucial que aún no podía comprender completamente. Al llegar al final del pasillo, encontró otra sala más pequeña, iluminada por una luz cálida que parecía provenir de una fuente invisible. La sala estaba vacía, salvo por un pequeño pedestal en el centro con un libro antiguo. Su cubierta era de cuero gastado, y la tinta que decoraba la portada parecía brillar ligeramente bajo la luz. Sintió un impulso fuerte de abrirlo, como si el libro contuviera la respuesta a todas sus preguntas. Al tomar el libro, la sensación de ser observada se intensificó. La sala parecía cambiar sutilmente, como si respondiera a su acción. Cada página que pasaba revelaba textos escritos a mano, símbolos que combinaban palabras con imágenes, y notas al margen que indicaban advertencias, instrucciones y reflexiones profundas de alguien que había estado allí mucho antes que ella. Comenzó a entender que no estaba solo en ese lugar, alguien más había dejado pistas y enseñanzas, esperando a que alguien las descubriera. Se sentó en el suelo junto al pedestal, abriendo cuidadosamente el libro. Cada página parecía diseñada para provocar pensamientos y emociones, para hacer que quien lo leyera cuestionara lo que conocía del mundo y de sí mismo. Mientras leía, empezó a notar un patrón. No se trataba solo de palabras, sino de una serie de pasos que conducían a un conocimiento más profundo. Cada símbolo y cada frase parecían conectar con su experiencia en la sala, con la sensación que había tenido al sentarse en la primera silla. El tiempo parecía detenerse. No sabía si había pasado un minuto o una hora. Su atención estaba completamente absorbida por el libro y por la extraña conexión que sentía con aquel lugar. Cada descubrimiento la hacía sentir más viva, más consciente de su propia curiosidad y de la importancia de prestar atención a los detalles que muchas personas pasarían por alto. Era como si estuviera entrando en un mundo que existía justo debajo de la superficie de lo cotidiano, un mundo que la esperaba pacientemente para ser explorado. Finalmente, llegó a una sección del libro que contenía un mensaje directo: el que se sienta y observa, descubrirá más de lo que su mente imagina, pero debe estar preparado para la verdad que no todos quieren conocer. Al leer estas palabras, sintió una mezcla de emoción y respeto. Sabía que estaba frente a algo significativo, algo que no podía compartir fácilmente con otros. Cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría peso, porque había cruzado un umbral invisible hacia un conocimiento que no todos estaban listos para enfrentar. Guardó el libro con cuidado y lo colocó nuevamente sobre el pedestal. La sensación de ser parte de algo más grande, de haber entrado en un espacio que pocos comprendían, la llenó de determinación. Comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que la curiosidad que la había llevado hasta allí sería su guía para lo que vendría. La sala ya no era solo un lugar físico, se había convertido en un escenario de descubrimiento y de aprendizaje profundo, donde cada símbolo, cada objeto y cada rayo de luz tenía un propósito. Con un último vistazo a la pequeña sala y al pedestal, decidió regresar al pasillo y luego a la sala principal. Cada paso de regreso se sintió diferente, ya no era una visitante que miraba con cautela, sino alguien que estaba aprendiendo, que estaba empezando a comprender que la verdad a veces se revela en pequeños momentos y en gestos aparentemente simples. Sentir la madera bajo sus pies y escuchar el eco de sus pasos le recordó que estaba viva, consciente y lista para enfrentar lo que viniera. Al volver a la sala principal, se sentó nuevamente en la silla grande, pero esta vez su perspectiva había cambiado. Cada detalle que antes le parecía extraño ahora tenía sentido. La sala, las luces, las marcas en las paredes, el pasillo y el libro estaban conectados de una manera que aún no podía comprender por completo, pero que sentía profundamente. Su corazón estaba tranquilo y a la vez lleno de anticipación, sabía que la parte más importante de su descubrimiento aún estaba por venir. La primera silla, la luz, los símbolos y el libro habían sido solo el inicio. Algo más grande la esperaba, algo que la desafiaría a pensar, a cuestionar y a descubrir verdades que nadie más conocía. Y mientras se recostaba en la silla, una sensación de determinación la llenó,
estaba lista para lo que viniera, lista para seguir explorando y descubrir la verdad más profunda que aquel lugar ocultaba. Mientras permanecía sentada en la silla grande, sintió que algo cambiaba dentro de la sala. No era un cambio que pudiera ver con los ojos, sino una sensación que recorría su cuerpo, como si el espacio mismo respirara junto a ella. Cada vez que movía los dedos sobre el asiento, sentía un pequeño temblor, apenas perceptible, pero suficiente para hacerle saber que estaba conectada con algo más grande de lo que podía imaginar. Se levantó nuevamente, con cuidado de no perder la calma que había cultivado desde que entró. La sala parecía más amplia que antes, y los rayos de luz dibujaban caminos nuevos sobre el piso de madera. Parecía que la sala misma respondía a su curiosidad, que la invitaba a descubrir más. Su mente no dejaba de preguntarse, ¿qué tan profundo llegará este misterio? La emoción y la intriga la mantenían alerta y enfocada. Mientras caminaba, notó un detalle que antes no había visto, una pequeña trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra gastada. Al tocarla, sintió que estaba fría y sólida, y que detrás de ella había algo oculto que esperaba ser descubierto. Su primera reacción fue dudar. La curiosidad había sido su guía hasta ahora, pero abrir aquella trampilla podía llevarla a algo desconocido, algo que aún no estaba segura de poder manejar. Aún así, su impulso de descubrir la verdad fue más fuerte que el miedo, y levantó cuidadosamente la tapa. Debajo, encontró una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. El aroma cambió ligeramente, ahora había un toque húmedo, como si el lugar hubiera permanecido cerrado durante muchos años. Cada escalón que bajaba crujía suavemente bajo su peso, y el eco parecía multiplicarse, haciendo que el silencio se sintiera más profundo. A medida que descendía, sintió que cada paso la acercaba a algo importante, aunque no sabía exactamente qué. Al final de la escalera, encontró un sótano amplio, con paredes de piedra y un aire que parecía mezclarse entre lo antiguo y lo vivo. Había mesas con papeles, libros y objetos que parecían de otra época. Cada cosa parecía tener un propósito, como si todo hubiera sido dejado allí para ser descubierto por alguien con la mente abierta y el corazón valiente. Comenzó a caminar entre los objetos, tocando cuidadosamente algunos papeles y libros. Cada detalle le contaba una historia, notas escritas a mano, dibujos de símbolos complejos, mapas que señalaban lugares que ya no existían. Uno de los libros llamó especialmente su atención. Era más grande que el anterior y estaba cerrado con una cinta de cuero. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de diagramas y textos que hablaban de secretos guardados, de caminos que solo los curiosos podían seguir y de verdades que muchas personas elegían ignorar. Mientras leía, notó un patrón, todo lo que había descubierto en la sala superior, los símbolos, la luz, la silla y el libro anterior, estaba conectado con lo que ahora veía. Todo tenía un propósito, y ese propósito parecía estar guiándola hacia algo más profundo. Cada página la absorbía más. No podía dejar de leer, y aunque el tiempo pasaba, no sentía hambre ni cansancio. Su mente estaba completamente enfocada en descifrar los mensajes, en entender las conexiones que aparecían entre los símbolos y las palabras. Sentía que cada descubrimiento la acercaba a una verdad más grande, algo que cambiaría su percepción del mundo y de sí misma. La emoción la mantenía despierta, alerta y curiosa, deseosa de comprender cada detalle que se presentaba ante ella. Mientras avanzaba, escuchó un sonido suave detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus pasos y el silencio profundo del sótano. La sensación de ser observada regresó, más intensa que antes. No era miedo, sino conciencia de que aquel lugar estaba vivo de una manera que no podía explicar. Cada movimiento, cada gesto, parecía activar algo dentro del espacio, como si su presencia hubiera despertado algo dormido desde hacía mucho tiempo. En un rincón, encontró un pequeño cofre cerrado con llave. La llave estaba sobre la mesa cercana, envuelta en un paño viejo. Al tomarla, sintió una corriente de emoción recorrerle el cuerpo.
Abrir el cofre era un acto de confianza, de valentía, y ella estaba lista para enfrentarlo. Al levantar la tapa, encontró dentro varios objetos antiguos, un medallón, una pluma y un papel enrollado. Cada objeto parecía portar un mensaje, y ella comenzó a examinarlos cuidadosamente. El medallón era pesado y estaba grabado con símbolos similares a los que había visto en la sala y en el libro. Al tocarlo, sintió un cosquilleo extraño en los dedos, como si una energía sutil se moviera a través de ella. La pluma parecía normal, pero al sostenerla en sus manos, notó que era ligera y firme, perfecta para escribir. Finalmente, desenrolló el papel y descubrió un mensaje escrito a mano: quien tenga la paciencia de observar y descubrir, encontrará la verdad que muchos temen. El conocimiento es un camino, no un destino. Estas palabras la impactaron profundamente. No solo le indicaban que estaba en el lugar correcto, sino que también le recordaban que la curiosidad y la paciencia eran esenciales para comprender lo que estaba por revelarse. Se dio cuenta de que todo en aquel sótano, cada objeto, cada símbolo, estaba diseñado para enseñarle algo, para guiarla paso a paso hacia un entendimiento más profundo. La emoción y la responsabilidad se mezclaron en su interior, estaba descubriendo secretos que pocos conocerían, y cada acción tendría importancia. Decidió tomar nota de todo lo que encontraba. Con la pluma del cofre y un cuaderno que había traído consigo, comenzó a dibujar símbolos, copiar mensajes y registrar cada detalle que parecía relevante. La experiencia de escribir todo lo que observaba le permitió conectar ideas y ver patrones que antes no había notado. Cada símbolo, cada palabra y cada objeto empezaban a formar un mapa mental que le daba sentido a la experiencia completa. A medida que pasaba el tiempo, notó que la luz del sótano parecía cambiar según sus movimientos. Las sombras se alargaban y se acortaban, y cada rayo que entraba por una pequeña rendija en la pared iluminaba un detalle diferente. Era como si el espacio reaccionara a su atención y premiara su curiosidad mostrando elementos que antes habían estado ocultos. Esta sensación la llenó de entusiasmo y determinación, sabía que estaba en un lugar especial, un lugar que revelaba secretos a quienes se tomaban el tiempo de observar con cuidado. Después de varias horas explorando y estudiando, decidió regresar a la sala principal. Cada paso hacia la escalera se sintió significativo, como si el sótano mismo estuviera diciéndole que la siguiente parte de su viaje comenzaba al volver. Subió lentamente, tomando conciencia de cada detalle que la rodeaba, y cuando llegó a la sala superior, se sentó nuevamente en la silla grande. Esta vez no solo sentía curiosidad, sino también un profundo respeto por el lugar y por lo que había comenzado a comprender. Mientras se recostaba en la silla, sintió que la experiencia del sótano había cambiado algo dentro de ella. Ya no era la misma persona que había entrado tímida y cautelosa. Su mente estaba más clara, más alerta y más abierta a descubrir la verdad que se escondía detrás de lo evidente. Sabía que aún quedaban secretos por revelar y que la próxima etapa de su descubrimiento sería aún más desafiante e intensa. La sala silenciosa parecía contener la respiración a su alrededor, como si estuviera esperando su siguiente movimiento. Ella cerró los ojos por un momento, respiró profundo y recordó las palabras del papel: el conocimiento es un camino, no un destino. Esa idea se quedó con ella, recordándole que cada descubrimiento, cada paso, era parte de un viaje mucho más grande, uno que requería paciencia, atención y valor. Finalmente, abrió los ojos, lista para seguir explorando. La silla, la luz, los símbolos y el sótano habían sido solo un inicio. Sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba su mente, su curiosidad y su valentía. Pero también sabía que estaba preparada, que cada experiencia la había fortalecido y que nada podría detener su deseo de descubrir la verdad que aquel lugar ocultaba desde hacía tanto tiempo. Se recostó en la gran silla, respirando profundamente mientras sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había descubierto hasta ahora. La luz de la sala jugaba sobre las paredes, dibujando patrones que antes no había notado, y algo dentro de ella le decía que aún no había terminado.
La sensación de estar en un lugar especial se intensificaba y comprendió que cada objeto, cada símbolo y cada rayo de luz tenían un propósito oculto que debía descubrir. Con cautela, se levantó otra vez y caminó hacia la pared opuesta. Allí, notó un espejo antiguo, cubierto de polvo y con un marco de madera tallada que mostraba símbolos similares a los que había visto en el sótano y en los libros. Al acercarse, se dio cuenta de que no era un espejo común, reflejaba más que su imagen. Por un instante, vio sombras y movimientos que no pertenecían a ella, como si la sala intentara mostrarle fragmentos de un pasado desconocido. Intrigada, tocó la superficie del espejo con la punta de los dedos. Una sensación extraña recorrió su brazo, como un ligero cosquilleo que se expandía por todo su cuerpo. Sintió que el espejo reaccionaba a su presencia y que algo dentro de él quería comunicarse con ella. Cerró los ojos por un momento y respiró profundo, tratando de calmar la mezcla de emoción y curiosidad que la recorría. Cuando los abrió de nuevo, el espejo parecía más claro, y en su superficie aparecían símbolos que no había visto antes. Estos símbolos formaban palabras simples, pero con un significado profundo: observa más allá de lo visible. La verdad no siempre está donde la buscas. Ella los leyó varias veces, tratando de comprender su sentido. Era como si la sala la estuviera guiando paso a paso, enseñándole que descubrir secretos requería paciencia y atención. Cada detalle, por mínimo que pareciera, tenía importancia, y debía aprender a conectarlos para entender la historia completa que aquel lugar quería mostrarle. Decidida, comenzó a recorrer nuevamente la sala, observando con más cuidado cada silla, cada rincón y cada haz de luz. Notó que las sombras que se formaban en el suelo parecían cambiar según su posición y sus movimientos. Era como si la sala misma la estuviera probando, evaluando su atención y su capacidad de comprender lo que estaba frente a ella. Cada paso que daba era medido, cada gesto cuidadosamente pensado, y con cada descubrimiento su confianza aumentaba. En un extremo de la sala, encontró un estante con varios libros más pequeños, cada uno con cubiertas de distintos colores y texturas. Al tomar uno, notó que estaba lleno de dibujos y anotaciones que explicaban símbolos y patrones que había visto antes. Al hojearlo, comprendió que los libros no solo contenían información, sino también lecciones. Enseñaban a observar, a conectar ideas y a interpretar señales que normalmente pasarían desapercibidas. Cada libro parecía un maestro silencioso, esperando a que alguien con curiosidad genuina lo descubriera. Mientras estudiaba los libros, escuchó un leve susurro, casi imperceptible. Giró la cabeza, pero no había nadie allí. Solo el eco de la sala y el silencio que parecía responder a su atención. La sensación de ser observada regresó, más intensa que antes, pero esta vez no la intimidaba, más bien la motivaba a seguir adelante. Comprendió que el lugar tenía vida propia, y que cada acción que realizaba, cada descubrimiento que hacía, la acercaba a la comprensión de la verdad que tanto deseaba conocer. De repente, notó un pequeño cajón en la base de la pared. Al abrirlo, encontró varias cartas antiguas, escritas a mano, con fechas que se remontaban a décadas atrás. Cada carta relataba experiencias de otras personas que habían visitado la sala, describiendo sus descubrimientos y emociones. Aunque estaban escritas en diferentes épocas, todas compartían un hilo común: la curiosidad, la paciencia y la valentía eran necesarias para descubrir los secretos más importantes. Leer esas cartas le dio un sentido de continuidad, como si ella formara parte de una historia más grande, un hilo en una cadena que había existido durante años. Una carta en particular llamó su atención. Hablaba de alguien que había encontrado un mecanismo oculto debajo de una de las sillas, un mecanismo que revelaba información importante sobre los objetos de la sala y su conexión con el mundo exterior. Esa descripción coincidía con la silla en la que ella había estado sentada al llegar. De repente, comprendió que su experiencia no era casual, estaba siguiendo los pasos de personas que habían sido lo suficientemente curiosas para descubrir secretos similares.
Decidida a explorar más, regresó a la gran silla y se sentó nuevamente. Esta vez, apoyó las manos en los reposabrazos y trató de concentrarse en la sensación que había experimentado la primera vez que se sentó. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la mente se calmara y se enfocara en percibir lo que el lugar intentaba mostrarle. No pasó mucho tiempo antes de sentir un leve zumbido bajo la silla, similar al que había sentido en su primera experiencia. El zumbido fue aumentando lentamente, y con él una sensación de claridad mental. Empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, marcas pequeñas en el piso, líneas sutiles en las paredes, la forma en que la luz se reflejaba en ciertos objetos. Todo estaba conectado, y por primera vez pudo ver patrones que antes parecían caóticos. Era como si la sala estuviera revelando su estructura interna, enseñándole a entender la relación entre cada elemento y su propósito. Mientras exploraba mentalmente esos patrones, escuchó un leve crujido detrás de ella. Se giró con cautela y vio que una de las paredes tenía una pequeña rendija, como una puerta oculta. Su corazón latió más rápido, no por miedo, sino por emoción. Sabía que descubrir lo que había detrás podría ser importante para comprender la verdad que la sala estaba mostrando. Se acercó lentamente y empujó la pared. Para su sorpresa, se abrió una pequeña habitación, apenas iluminada por una luz que parecía provenir de algún lugar invisible. Dentro de la habitación, encontró más objetos antiguos, relojes sin manecillas, mapas doblados, pergaminos enrollados y una caja de madera con símbolos tallados. Cada objeto parecía tener una historia que contar, y al tocarlos, sentía la misma conexión que había sentido con el medallón y el libro del sótano. Comenzó a examinar cada elemento con cuidado, anotando mentalmente lo que podía recordar, tratando de conectar cada objeto con los símbolos y libros que había descubierto hasta ahora. Entre los pergaminos, encontró uno que describía una serie de pasos para descubrir un secreto mayor dentro de la sala. Explicaba que cada persona que llegaba debía observar, conectar y finalmente sentarse en la silla grande para percibir la información de manera completa. Ella comprendió entonces que su experiencia había sido guiada. Todo, desde la primera silla hasta el sótano y los libros, había sido parte de un camino diseñado para preparar a alguien para un descubrimiento importante. Con cada descubrimiento, sentía que su comprensión del lugar crecía. Cada símbolo, cada objeto, cada rayo de luz, tenía sentido dentro de un esquema más amplio. La sala no era solo un espacio físico, era un escenario de aprendizaje y descubrimiento, un lugar donde la curiosidad y la atención eran recompensadas con conocimiento y entendimiento. Comprendió que la verdad que estaba por descubrir no era algo simple, sino una combinación de paciencia, observación y conexión con todo lo que la rodeaba. Finalmente, después de horas explorando y conectando cada detalle, regresó a la gran silla por última vez en esa etapa. Se sentó con calma, respiró profundamente y cerró los ojos, dejando que la mente procesara todo lo que había experimentado. La sala parecía respirar con ella, y por primera vez sintió una paz profunda. Sabía que estaba lista para la etapa final de su descubrimiento, una etapa que pondría a prueba todo lo que había aprendido y que revelaría la verdad más profunda que aquel lugar ocultaba desde hacía décadas. Se recostó en la gran silla una vez más, esta vez con la sensación de que estaba lista para comprender todo lo que aquel lugar había estado guardando. La luz de la sala parecía más intensa, reflejando patrones en las paredes que se movían ligeramente como si fueran vivos. Cada símbolo, cada sombra, cada rayo de luz se conectaba en su mente de una manera que antes no podía percibir. Sabía que estaba a punto de descubrir la verdad más profunda, la que muchas personas quizá nunca entenderían. Mientras respiraba lentamente, comenzó a sentir un leve cosquilleo en las manos, como si la silla misma estuviera transmitiéndole información. Era una sensación extraña, pero no incómoda, más bien parecía un puente que conectaba su mente con el espacio que la rodeaba.
Cada pensamiento, cada observación de días anteriores, comenzaba a integrarse en un patrón más grande, y comprendió que todo lo que había visto y tocado tenía un propósito: enseñarle a percibir más allá de lo evidente. Cerró los ojos y concentró toda su atención en la sensación de la silla, intentando comprender lo que la sala quería mostrarle. Lentamente, los patrones de luz en las paredes comenzaron a moverse de manera más clara, formando figuras que parecían contar una historia. Ella podía ver escenas antiguas, personas entrando en la sala, explorando, descubriendo secretos y dejando pistas para los próximos que vinieran. Todo estaba conectado a través de los objetos, los símbolos y los libros. Era como si cada visitante hubiera agregado un fragmento de conocimiento a la historia de aquel lugar. Al abrir los ojos, notó algo que nunca antes había visto: un rayo de luz que parecía provenir directamente del techo, iluminando un pequeño punto en el centro de la sala. Allí había un objeto sobre el suelo, un cristal transparente, brillante, con símbolos grabados en su superficie. Sintió que ese cristal contenía la clave final, la pieza que completaría todo el rompecabezas que había estado armando en su mente. Cada descubrimiento anterior había sido un paso hacia este momento, y ahora estaba frente a él. Se inclinó cuidadosamente hacia el cristal y lo tomó con ambas manos. En el instante en que lo tocó, una sensación cálida y profunda recorrió todo su cuerpo. La sala parecía vibrar suavemente, y por un momento, sintió que podía percibir la historia completa del lugar. Cada símbolo, cada objeto, cada rayo de luz, cada sombra, se unía en una comprensión que iba más allá de lo físico. Era como si el cristal le hubiera mostrado la esencia de la sala y la intención de todos los que habían llegado antes que ella. Mientras sostenía el cristal, imágenes y recuerdos comenzaron a aparecer en su mente: personas escribiendo cartas, dejando pistas, creando libros y objetos que guiarían a los siguientes curiosos. Comprendió que la sala no solo era un lugar de aprendizaje, sino un espacio de conexión entre generaciones, un lugar donde la curiosidad y la paciencia eran recompensadas con conocimiento. Todo lo que había experimentado hasta ahora tenía sentido, y podía ver cómo cada detalle estaba diseñado para llevarla a este momento de claridad. El cristal también le mostró un mensaje silencioso: la verdad no era un secreto simple que pudiera contarse con palabras, era una experiencia que debía vivirse. Cada objeto, cada símbolo, cada descubrimiento la había preparado para comprender la importancia de observar, de conectar ideas y de confiar en su propia percepción. La sala enseñaba que la verdad no siempre estaba en lo que se veía a simple vista, sino en cómo se percibía, cómo se entendía y cómo se conectaban los detalles que parecían insignificantes. Después de varios minutos absorbiendo la experiencia, decidió colocar el cristal nuevamente en el punto iluminado del suelo. Al hacerlo, la sala pareció asentir, como si reconociera que ella había completado la etapa final de su descubrimiento. Los patrones de luz y sombra se suavizaron, y la sensación de vibración disminuyó, dejando un ambiente de calma profunda. Ella comprendió que el proceso de aprendizaje había terminado por ahora, pero que la verdad que había descubierto seguiría acompañándola para siempre. Se levantó de la silla, sintiendo una paz que no había sentido antes. Caminó lentamente por la sala, observando cada objeto, cada símbolo, cada rayo de luz, con un sentido de gratitud y comprensión. Cada detalle que antes parecía misterioso ahora tenía un significado, y pudo ver cómo todo estaba conectado en un propósito mayor: enseñar a quienes tenían la curiosidad y la paciencia necesarias para descubrirlo. Antes de salir de la sala, se acercó nuevamente al espejo antiguo. Esta vez, su reflejo ya no estaba solo, parecía acompañado de una luz cálida que representaba su experiencia y todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido físico, sino también interior. La sala le había mostrado que la curiosidad y la atención podían abrir puertas que muchas personas nunca se atreverían a cruzar, y que cada descubrimiento tenía un valor que iba más allá de lo inmediato. Al abrir la puerta para salir, respiró el aire fresco del exterior con una sensación de renovación. El mundo exterior parecía igual que siempre, pero ella ya no era la misma.
Cada paso que daba recordaba la paciencia, la observación y la valentía que había necesitado para recorrer la sala, explorar el sótano y descubrir el significado de cada objeto y símbolo. Sabía que esa experiencia la había cambiado de manera profunda y que llevaría consigo la lección de que la verdad más importante se encuentra para quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Mientras caminaba por la calle, la luz del sol parecía iluminar su camino de manera especial. Cada sombra, cada detalle, cada pequeño sonido le recordaba la experiencia que había vivido y el aprendizaje que había adquirido. Sabía que, aunque la sala había permanecido en secreto durante tantos años, su descubrimiento había dejado una huella en su vida que sería permanente. La comprensión de que la verdad no siempre se revela fácilmente y que la paciencia y la curiosidad son las llaves que la abren, la llenó de una sensación de gratitud y fortaleza. Se detuvo un momento frente al edificio, mirando la puerta cerrada y el cartel que decía, demasiado grande, solo siéntate. Sonrió levemente, entendiendo finalmente el significado de esas palabras. No era solo un aviso, era una invitación, un desafío a quienes tuvieran la curiosidad y la determinación de descubrir lo que estaba oculto. Sabía que su experiencia era única, pero también que formaba parte de una cadena de descubrimientos que continuaría mientras hubiera personas dispuestas a observar y aprender. Al alejarse, sintió que su mente estaba más clara y su corazón más fuerte. La experiencia le había enseñado que la vida misma está llena de símbolos, mensajes y aprendizajes que solo se revelan cuando se presta atención y se observa con paciencia. Comprendió que la curiosidad no es solo un deseo de saber, sino una herramienta poderosa para descubrir la verdad, y que cada pequeño detalle tiene un propósito dentro de un esquema más grande que a menudo no podemos ver de inmediato. Mientras avanzaba por la ciudad, una sensación de propósito y claridad la acompañaba. Sabía que la experiencia no terminaría al salir de la sala, cada objeto, cada símbolo y cada lección seguirían con ella, guiando sus decisiones y sus observaciones en el futuro. La vida cotidiana nunca volvería a ser la misma, porque ahora podía ver más allá de lo evidente, percibir conexiones invisibles y valorar cada detalle que antes habría pasado por alto. La silla, los libros, los símbolos, el sótano y el cristal habían sido herramientas para enseñarle algo que ningún libro común podía explicar: la verdad no es siempre lo que parece, y el conocimiento más profundo se obtiene con paciencia, observación y valentía. Mientras caminaba hacia su destino, una parte de ella sabía que algún día volvería a lugares como aquel, que seguiría buscando secretos, pistas y enseñanzas que la ayudarían a comprender aún más el mundo que la rodeaba. La experiencia en la sala había sido un viaje de descubrimiento, no solo de secretos escondidos, sino de sí misma. Comprendió que cada paso dado con curiosidad y atención podía abrir puertas a conocimientos que muchas personas nunca alcanzarían, y que la verdadera riqueza estaba en el aprendizaje y la conexión con el entorno. Con esa comprensión, avanzó hacia el futuro con la certeza de que la vida siempre tendría algo más que revelar, para quienes tuvieran el valor de observar y aprender. Al final, la gran lección quedó clara: la verdad más profunda no está en lo que todos pueden ver, sino en lo que cada persona se atreve a descubrir por sí misma. Y ella, sentada una vez más en la silla que había cambiado su vida, sabía que su viaje apenas comenzaba. La experiencia la había transformado, y con cada paso que daba hacia adelante, llevaba consigo la certeza de que la curiosidad, la paciencia y la valentía son las llaves que abren las puertas de la comprensión más profunda.